Está muy presente y estamos en contacto entonces con Santiago Marino, que es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura. Santiago, ¿cómo va? Lautaro te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, gracias por el contacto. Bueno, quería primero preguntarte cómo te cae la noticia y después ya empezar a repasar cada uno de los ítems que vos ibas marcando, o al menos los que vos consideres importantes de tu experiencia y los estudios que has hecho durante mucho tiempo. Bueno, la noticia tardará en volverse tolerable, como se tituló cuando murió Perón. O yo escribí esa cuenta, eso es mi cuenta de Twitter cuando falleció Maradona. Bueno, no estoy comparando los acontecimientos, pero me parece que fue la materialización del paso de la posibilidad de que la ultraderecha ganara las elecciones en Argentina a la concreción de la aplicación de las medidas que podrían llevar adelante. Tiene algún tipo de lógica en relación a cómo han construido los gobiernos neoliberales la, la materialización de sus políticas públicas y antecedentes, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Menem asumió Ujú. en el 89, diseñó un plan de privatizaciones que empezó por los medios de propiedad estatal. Canal 11 y Canal 13 se privatizaron en diciembre del 89, Ujú. 6 meses después de la asunción de Menem, y uno entiende que hay ahí argumentos más simbólicos o discursivos que económicos. ¿Por qué empezar a privatizar empresas que no son muy importantes en términos económicos como canales de televisión? Tiene que ver con que qué van a decir el resto de los medios y esos en particular respecto a un proceso de privatización si se empieza por ahí como Claro. primer beneficiado. Después hay una pregunta más de economía política que sin caer en mucho tecnicismo, básicamente necesita indagar en quién compraría medios de comunicación abiertos tradicionales en Argentina hoy. Y esa es una respuesta más difícil Sí. de obtener, pero bueno, en primer lugar esas cuestiones para empezar a pensar. Yo te iba a consultar justamente esto que acabas de marcar, porque en un momento donde hay mucha eh, readaptación del sistema tradicional de medios, ¿qué empresario puede llegar directamente a interesarse en eso o creer que es redituable más allá de el poder que significa, en cierto modo, poder tener la posibilidad de transmitir desde un medio de comunicación? ¿Eso es redituable, no es redituable? ¿Es viable? Más allá de que no estoy justificando, ¿no? Pero sino para tratar de entender que ni siquiera Claro. creo que se compraría. O no está el negocio como para inclusive justificar la acción que a mí ideológicamente no me convence para nada. Sí, ahí habría que distinguir como dos planos, ¿no? Por un lado es cuál es el rol de medios de propiedad estatal en cualquier país Claro. del mundo. Claro. Bueno, digamos, ese rol tiene que ver con la exigencia que tiene el Estado de cubrir todo el territorio nacional para garantizar el acceso a la información de todas las personas. Pensemos que esto es mucho más relevante en un país como Argentina, que es muy grande Ujú, territorialmente, muy desigual, tanto económicamente como demográficamente, digamos. ujú. Una cosa es la Patagonia y otra es el norte. Mm. Y además la distribución geográfica hace que tengamos muy pocas ciudades con muchísimos habitantes y muchísimas ciudades con relativamente pocos habitantes, ¿no? Esas no son atractivas para el mercado. ¿Por qué no hay canales de televisión en Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires, Claro. mi pueblo, o en La Quiaca? ¿O por qué Ujú. Catamarca es una provincia donde no hay ni un canal de televisión abierta? Bueno, porque los mercados publicitarios no lo sostienen. Eso por un Claro. lado, ¿no? Por otro lado, tenemos la cuestión de la economía política y de la transición, esto que ustedes describían, que es el cambio en el funcionamiento de los medios de comunicación, la digitalización, la multiplicación de espacios para producir contenidos. Eso, por un lado, debilita la posición histórica de defender la existencia de medios de propiedad estatal, porque es un argumento que usó también en la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Que Sí. es, ese proceso se llama convergencia, que es el hecho de que vos puedas consumir distintos medios por un mismo soporte, que puedas responder rápidamente, que puedas interactuar y también puedas expresar tus ideas. El viejo argumento que sostenía la necesidad de medios de propiedad estatal para que sean diversos y plurales era la escasez del espectro, o sea, los medios, Ujú. la radio y la tele funcionan por el aire, por el éter.
ahí no hay lugar para todos, ese es un espacio finito. Entonces el Estado debe administrar para que haya diversidad, pluralismo, inversión, negocios, y un lugar para el Estado que desarrolle lo que el mercado no hace. Claro. Como ahora todo es digital aparentemente, o todo está por internet, ya no sería tan finito el espacio. Entonces eso aparentemente debilita la tesis de la necesidad de medios de propiedad estatal. Pero luego, cuando vemos cómo funcionan los medios digitales, entendemos que eso acelera la concentración de la propiedad, no la frena, porque la red está dominada por 4 o 5 grandísimos jugadores a nivel global, Google, Amazon, Apple y Facebook o Meta, y esos son los que deciden y controlan qué tipo de discursos circulan más masivamente, los algoritmos, etcétera. Entonces, no es tan cierto que no sea necesario medios públicos en este contexto digital. Y si uno mira qué hacen los países más importantes, Inglaterra, por ejemplo, lejos de haber debilitado los medios de propiedad estatal, los adecúan a la actualidad, y la BBC es uno de los principales productores de podcast a nivel mundial, por ejemplo, y es del Estado, y se financia con un impuesto directo que paga la ciudadanía. Ahí está, justo eso. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, soy Vero Castañares. ¿Cómo te va? Te queríamos preguntar por la BBC, porque justamente hoy a la mañana escuchábamos la siguiente declaración. La BBC de Londres, por ejemplo, ¿no podría ser un buen ejemplo a tomar? Me parece que un canal del Estado, pero no del gobierno. Es que todo lo que hace el argentino, que somos como trogloditas puestos en el Estado, lo vamos a desfigurar. Bueno, la opinión, el análisis de la opinión, obviamente, y después, por otro lado, explicar esto que vos hablabas de la BBC. A nosotros no nos queda tan claro cómo funciona exactamente la BBC y nos gustaría también tener un pantallazo. Sí. Bueno, yo escuché esa declaración que, además de ese odio a la Argentina en general, que por supuesto no comparto, digamos, yo no creo que Argentina sea un país de mierda y que los argentinos rompamos todo lo que toquemos. Hay evidencia empírica que sostiene todo lo contrario, ¿no? Hay algo más peligroso, que es cómo sigue ese corte, que es el argumento que usó Venegas Lynch para decir que quienes defienden los medios públicos se escudan en la libertad de expresión, que no es un derecho existente, es un derecho constitucional, digamos. Ahí estamos, un primer problema muy grave, que es este señor, que posiblemente sea funcionario del gobierno entrante, desconoce un artículo de la Constitución Nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la pregunta que ustedes hacen es, yo creo, y podría compartir la idea de que uno de los problemas históricos que tienen los medios públicos en Argentina radica en que casi todos los gobiernos usan los medios con cierta línea gubernamental antes que pública, o que conviven al menos esos rasgos, sobre todo por ahí, no sé, las líneas editoriales periodísticas, podemos decirlo, ¿no? Ahora bien, eso no invalida la necesidad de que existan medios públicos. O sea, la idea de que esto no funciona como yo quiero, lo rompo, lo cambio, lo vendo, no ayuda a mejorar las condiciones. En tercer lugar, los países centrales, lejos de desinvertir en medios de propiedad estatal, llevan adelante acciones muy concretas para tratar de mejorarlos, de adecuarlos al sistema actual. Y ahí tenemos dos ejemplos fundamentales. Uno es la BBC de Londres. Hay una vieja discusión, no sé si ustedes se acuerdan, en 678 con Beatriz Arlo, cuando ella dice, bueno, Canal 7 no es la BBC. Sí. Que es una discusión, en realidad, para mi modo de ver, un poco tramposa, porque incluye una perspectiva de la élite cultural que es un poco prima de este planteo de los argentinos, somos trogloditas y todo lo que tocamos lo rompemos. Lo dijo más Pero sutilmente Beatriz Arlo. Claro, aquella vez lo dijo más sutilmente, pero en cualquier caso, cuando uno se pregunta cómo funciona, bueno, la BBC de Londres es una organización que produce contenidos, que tuvo canales de televisión, varios, no uno solo, porque la teoría de medios públicos dice que además los medios públicos tienen que ser complementarios, y nadie es complementario consigo mismo, necesitas 3 o 4 canales, uno que se dedique a una temática, otro a otra, pero además de ser de propiedad estatal, se financia directamente con un impuesto que pagan la ciudadanía. Pero no es como Alemania, donde la ciudadanía va a pago fácil y dice, hola, vengo a pagar la Deutsche Welle. Eso claro. Es así en Alemania, es un impuesto directo. Es parecido, ¿se acuerdan al impuesto docente? Así se le llamaba en una época, que para sostener un aumento de los docentes, sí. Las personas que tenían auto tenían que pagar un impuesto y tener una oblea en su parabrisas del auto.
Eso no lo pagabas indirectamente con el IVA o con impuestos No, generales. Vos ibas y pagabas directo. Bueno, sí. en Alemania funciona así. Las personas pagan directamente 60 euros semestrales para sostener la Deutsche Welle, que es la alemana. En la BBC el impuesto es indirecto. Viene incluido cuando te compras un equipo, un teléfono, un televisor, un equipo reproductor de audio. Supongo que ahora, no tengo el detalle, seguramente sea así, una tableta, una computadora personal. Entonces no es que lo compras, no es que lo pagas directamente, pero en cualquier caso son sociedades que sostienen con un impuesto específico los medios públicos. Luego funcionan, sí, con una línea de gestión que se plantea autónoma del poder de turno, y en ocasiones esto trae algunos problemas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en ocasión de una de las últimas guerras de la que participó Inglaterra, hubo una discusión parlamentaria porque la línea editorial de la BBC de Londres era contraria a la invasión que estaba llevando adelante Inglaterra junto con Estados Unidos, ahora no recuerdo en qué país. Pero bueno, eso estaba permitido y habilitado por la forma tradicional con que la BBC se lleva adelante, que es un medio de propiedad estatal, público, no gubernamental. Hay muchas formas de generar estas condiciones, por ejemplo, poniendo direcciones que duren a contraturno de los presidentes. Eso es lo que establecía la ley audiovisual, la mal llamada ley de medios. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Pero tanto para la autoridad de aplicación, lo que era la AFCA, que hoy es el ENACOM, o para los medios públicos, se planteaba que el directorio que pone un gobierno tenía que durar 4 años, pero 2 con el gobierno vigente y 2 con el siguiente. Entonces, el gobierno entrante, supongamos que esto fuera así en Argentina, recién podría poner sus autoridades en el año 25 para que vayan a contraturno los presidentes y los medios sean autónomos del poder de turno y no dependientes, digamos, que es lo que habilita cierta gubernamentalización, que en Argentina es histórica y que por supuesto habría que mejorar en algunos aspectos, pero que de ninguna manera se resuelven vendiendo, privatizando o cerrando. Y de nuevo ahí volvemos a la primera pregunta que me hacía Lautaro, que es, además de eso, ¿quién compraría hoy un canal de televisión en Argentina? Un canal de televisión abierta, además con las obligaciones que tiene la TV pública, con las obligaciones que tiene Radio Nacional, por ejemplo. Radio Nacional es un medio que uno podría pensar es complementario. Tiene varias señales. Tiene la AM, que cubre todo el territorio nacional, tiene la FM por la que estamos hablando, tiene la FM folclórica, y luego tiene las versiones locales. Yo voy mucho a Gualeguaychú, en Entre Ríos, hay ahí una transmisión de Radio Nacional. Y cuando vas al territorio, a las provincias, vos ves que además de contenidos locales, noticieros locales, esos medios todavía, en esos lugares todavía funciona lo que se conoce como el mensajero rural o el mensajero de la radio. Sí, tal cual. Que es un uso que le da a la ciudadanía, decir, Juan Carlos, tu mujer está internada, pasá por el hospital, o te dejo la tranquera abierta, porque son lugares donde todavía no hay señal de internet, donde las extensiones son muy profundas, y es un uso social histórico de los medios. O sea, mensajes al poblador, sí. Exactamente, mensaje al poblador. ¿Quién va a comprar un medio con esas exigencias? Lo va a comprar y no lo va a llevar adelante. Y entonces esas necesidades sociales que tienen esas personas que son tan argentinos de bien como los que votaron al gobierno entrante. Quizá lo sean, además, pueden haberlo votado al gobierno entrante. ¿Quién las va a cubrir? ¿Un medio local? Hay muy pocas condiciones de financiar un desarrollo así. Entonces estamos frente a una encrucijada porque hay una decisión política y una incertidumbre, que yo creo que no hay muchos inversores dispuestos a desarrollar lo que hay que desarrollar para quedarse con un medio de propiedad estatal, con las dimensiones de Canal 7, con las dimensiones de Radio Nacional y las de Telam, ¿no? No hemos hablado de la agencia de noticias, pero también pensando que es la única agencia que cubre también con terminales en la mayoría de las localidades del país. ¿Y cuáles serían los mecanismos institucionales para la privatización? Bueno, esa es otra pregunta. Mirá, cuando se discutía sobre la ley audiovisual, yo me la pasaba leyendo abogados, porque lo que vino fue el proceso constitucional, la judicialización. Ahora de nuevo estoy leyendo a politólogos, ¿no? Porque son los que dicen cómo es el proceso institucional. Yo estudié comunicación, pero me toca eso. Ahí hay dos preguntas que son más de política, ¿no? De política, gestión, de rosca. Porque un mecanismo podría ser una ley ómnibus, digamos, como la ley Dromi, que fue la ley con la que el menemismo llevó adelante la reforma del Estado,
Y en esa misma ley incluyó 2 o 3 artículos para llevar adelante la privatización de Canal 11 y Canal 13, de Telefe y Canal 13. Otro mecanismo sería una ley específica que modifique la ley audiovisual que todavía está vigente para habilitar la privatización de todo el paquete que tiene que ver con los medios de propiedad estatal. Hay una tercera forma que podría ser por decreto. Un decreto del Poder Ejecutivo que llame a otorgar la licencia de Canal 7 o Radio Nacional. En cualquiera de los casos, el problema que yo veo es que el gobierno entrante va a tener que llevar adelante negociaciones muy significativas para obtener mayoría en el Congreso, porque no la tiene. No la tienen diputados y no la tienen en el Senado. Pero necesariamente te necesitas un instrumento legal, una ley, un decreto. No, esto no se hace por resolución de secretaría. Claro. Y fuera por decreto, porque no tiene aparentemente los números para aprobar leyes, bueno, los decretos también tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional. Ahora alcanza con que lo apruebe una de las 2 cámaras, pero un decreto presidencial tiene que ser avalado por el Congreso Nacional. La respuesta más simple para la pregunta es, se necesita un instrumento legal. Ese instrumento legal puede ser una ley o un decreto. Se necesita entonces mayorías en el Congreso para aprobarla. Que eso no está tan fácil tampoco. Que eso no parece ser tan fácil porque incluso no parecen ser tan fácil para la privatización de YPF, que también fue anunciada ayer, y respecto de los cuales hay muchos sectores que se han manifestado en contra, por ejemplo las provincias petroleras, por ejemplo los gremios. Yo creo de todos modos que en un momento porque ayer es el momento de euforia del gobierno que gana, ¿no? Sí. Y es un momento como donde todo lo que dice es más o menos, tiene una belleza hegemónica, digamos, ¿no? Casi digo que es rubio y de ojos celeste, pero está mal decirlo así. Sí. Todo es aceptado aparentemente, ¿no? Bueno, en ese contexto, salir a pegarle a los medios públicos parece ser fulbito para la tribuna un poco también. Sobre todo pensando en este contexto que dijimos de la incertidumbre respecto de quién llevaría adelante una compraría el canal. En cualquier caso, sea o no fulbito, necesita un instrumento legal que yo veo de difícil aprobación. Porque también está esa, no de toda la gente, porque la verdad que los medios públicos tienen una amplia participación del público, digamos, de los oyentes. También hay mucha gente que se acerca cuando hay una convocatoria, no sé, cuando pasan cosas en el auditorio, cuando pasa la noche de los museos, cuando, viste, la verdad que hay una respuesta. Pero también hay un sector que lo mira como con cierto desprecio, como viste, todo lo que es del Estado y todo lo que es público y todo lo que es como que de baja calidad, ¿no? No sé por qué, porque... Sí. Porque bueno, tienen esa percepción. Colón, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, claro, nadie privatizaría el Colón. Exacto. No hay... de hecho, 20 años de gestión del PRO en la ciudad nunca se incluyó como opción. Y ahí hay una pregunta por la relación entre la cultura popular y la cultura de élite, digamos. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se privatizaría el Colón? Porque sería también muy difícil económicamente sostenerlo si no fuera por el Estado. Aún con la posibilidad que vos tenés de alquilarlo todo el tiempo, es una sala de las más bonitas del mundo. Lo uso como ejemplo solamente. Sí. Creo que hay un desprecio por la cultura popular. Sí. La televisión es una expresión de la cultura popular. Los medios públicos son una parte central. Por ejemplo, hay una ley, y no es la ley audiovisual, sino hay otra normativa que es la que establece que los partidos de fútbol de la selección tanto de varones como de mujeres tienen que ser emitidos por la TV pública. Hoy a la noche, por ejemplo, hay otra opción para verlo. Hay una señal de TV paga, de cable, que la exhibe, pero vos lo podés ver en la TV pública. ¿Y cuál es el argumento? Es la única forma que te garantiza de que llegue a la mayoría de la población. Eso lo vivimos de un modo fenomenal hace exactamente un año, cuando empezaba el Mundial de Qatar, pero no es solo el fútbol femenino y masculino, todas las competencias deportivas. Venimos de los Panamericanos en Chile y de enterarnos que en Brasil, en Uruguay y en varios países de América Latina no hubo televisación de esas competencias. Hubo algunas de esos contenidos en la TV pública. Estamos en un contexto que muestra exactamente ese desprecio que vos identificás, Verónica, y que encuentra cierto plafón en algún sector social, con esta idea de que todo lo público es malo, o de que, como dijo Milei ayer, que es una frase que me resonó
palabra por palabra lo que planteó Dromi en el 89, que es todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado. Exacto. Santiago, ¿alguna conclusión final para cerrar? Sí, expresarles mi solidaridad a ustedes y a todas las personas que están en la radio como trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, marcar la centralidad y la necesidad de que haya medios públicos, porque sin medios públicos los niveles de democracia se reducen dramáticamente. Plantear que hay muchos argumentos para sostener la necesidad, que también desde una perspectiva crítica hay muchas cuestiones por mejorar, pero nada se mejora cerrando o vendiéndolo, y seguramente esta sea una disputa que habrá que dar desde el sector que integro, que es el equipo de investigación de la Universidad de Quilmes, de Economía Política. Les compartimos todo nuestro apoyo a los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo a la sociedad argentina dar muchos argumentos para sostener la necesidad de que existan medios públicos, porque con menos medios públicos hay menos democracia. ¿Sabes qué? Se me ocurre agregarte una más. Mientras hablabas del fulbito para la tribuna y recién hacías esta conclusión final, preguntarte si, no puedes hacer futurología, pero ¿crees que va a ser finalmente fulbito para la tribuna o que va a ser una de las medidas que rápidamente va a aplicar Javier Milei? La verdad que no lo sé. Habilito la posibilidad de leer también como fulbito para la tribuna, porque digo, hay algunas instancias que habrá que pasar, sí, que yo veo que van a ser de difícil resolución, pero es cierto también que un gobierno entrante, en las condiciones en las que entra tiene que dar batallas que pueda ganar, sobre todo las primeras. O sea, si yo fuera del gobierno entrante, daría las batallas que seguro puedo ganar para ir tomando confianza. También atacaría aspectos urgentes. Claro. No parece ser lo más urgente privatizar Radio Nacional, pero sería irresponsable de mi parte, Lautaro, responderte por sí o por no. Trato de encontrar cuáles son los elementos que hacen pensar que pueda pasar una cosa o la otra. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago, por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Abrazo grande. Pasó Santiago Marino, que es doctor en Ciencias Sociales y un especialista en la materia que estábamos tratando. Rock 93.7